Quiero compartir un texto con ustedes y después vamos a tomarnos un ratito para orar, como siempre, como cada miércoles, porque para eso venimos aquí, para orar y para interceder unos por otros y cubrirnos de toda maldad, ¿sí? En Marcos capítulo 6, versículos 34 al 44, hay una historia muy conocida que se la quiero recordar rápidamente. Marcos 6, versículos 34 en adelante. Dice que cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, recuerden que el Señor Jesús había estado predicando en distintos lugares y ahora había decidido subirse para descansar un rato a una barca y cruzar del otro lado del mar, pero la gente, cuando se enteró lo que él iba a hacer, dio la vuelta por tierra y ya lo estaban esperando, ¿sí? Esta es la historia. Dice que cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Y Jesús les respondió: denle ustedes de comer. Parece que Jesús no quería terminar con ese momento, ¿no? Él la estaba pasando bien ahí atendiendo a su gente. Denle ustedes de comer. Pero ellos le dijeron: ¿querés que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres. Ya saben ustedes, no se contaban las mujeres y los niños en ese tiempo, así que como 20.000, ¿no? Este es un texto del cual se pueden sacar muchas enseñanzas y probablemente ustedes escucharon ya muchos mensajes sobre este pasaje. Yo mismo creo que he predicado varios. Pero hoy quiero hacer énfasis en cómo comienza el texto. Cuando apenas comienza el pasaje, dice que Jesús tuvo compasión. Tuvo compasión. Entonces yo pensaba que cuando leemos la palabra compasión, como que tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, creo que vivimos en una época donde, desde el punto de vista humano, quizás lo que menos se merece la gente es compasión, ¿no? Miran a su alrededor y lo más probable es que identifiquen a 1, 2, a 10 que quieran engañarlos, o que hayan querido engañarlos, o que los hayan engañado. Así está nuestro mundo, ¿no? Siempre escuchamos a gente mayor, mucho más grande que nosotros, que dice: antes la palabra valía. Entonces vos estabas rodeado de personas que, si te decían: dame 2 días y te lo pago, en 2 días te lo pagaban. O si te decían: deme fiado, que el mes que viene se lo pago, el mes que viene lo pagaban, ¿no? Pero hoy estamos en un tiempo donde ya sabemos que no podemos confiar en eso, ¿sí? Hoy, por ejemplo, me tocó salir a comprar unos repuestos para el auto y salí a averiguar, y en algunos lugares me decían: sí, sale tanto. Ah, buenísimo. Bueno, lo llevo. No, tengo que pedirlo a Buenos Aires. Ah, entonces no lo tenés. Bueno, sí lo tengo. Bueno, ¿lo tenés o no lo tenés?
Es que en realidad lo tengo que pedir. Bueno, pedímelo. No, me tenés que dar un adelanto. O sea, ni siquiera tiene la mercadería y si querés que te lo traiga, no es como antes, ¿no? Y eso es una manifestación de que quizá lo que muchos pensamos es que lo que menos se merece la gente es compasión. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista de Dios, o desde el punto de vista del reino de Dios y de lo que hacemos aquí en este lugar y de personas que hemos sido salvadas por Cristo, también tenemos que reconocer que lo que más necesita la gente es compasión. Entonces ahí tenemos esos sentimientos encontrados. Lo que menos merecen es compasión. Lo que más necesitan es compasión. Jesús nos enseña esto, ¿no? Que Él tuvo compasión y que si algo necesita este mundo hoy por hoy es justamente un ejército de hombres y mujeres que estén como bautizados en compasión. ¿Sí? ¿Vieron lo que hacemos en los bautismos acá, no? Metemos a la gente bien debajo del agua y salen bien mojaditos. Entonces lo que necesitamos es una especie de bautismo así, ¿no? Pero en vez de meternos en agua, que nos metan en compasión y que nos manden a la calle. Este mundo necesita un ejército de gente con compasión, mucha compasión. Y nosotros necesitamos despertar a esta necesidad del mundo, porque hemos caído, justamente quizás por haber sido tan engañados, hemos caído en el mismo pensamiento del mundo, ¿no? Y a nosotros mismos nos cuesta mucho ser personas compasivas, ¿sí? Y aquí adentro a veces tenemos una expresión de confianza, pero aún aquí adentro nos cuesta entre nosotros hacer negocios, por ejemplo, ¿no? Porque somos todos hermanos, pero el poncho no aparece, dice el dicho, ¿no? Entonces necesitamos romper en nosotros con ese espíritu de anticompasión y salir al mundo a dar lo que el mundo hoy más necesita. Entonces creo que este mundo, como les digo, necesita un ejército de hombres y mujeres entendidos en los tiempos de Dios, que asuman que la compasión acelera las obras de Jesús. Fíjense que en esa historia que les acabo de leer, no estaba planificado que haya un milagro de alimentación, ¿no? No estaba planificado. Pero como hubo un acto de compasión en el medio, eso aceleró una obra milagrosa. Y uno de los milagros más llamativos que tenemos en el Nuevo Testamento es este. ¿Por qué? Porque de 5 panes y 2 peces se hizo comida para 20.000 y sobró. Entonces, los actos de compasión adelantan las obras poderosas de Dios. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de salir a dar compasión, es como que, no sé, hay una forma especial en la que Dios se levanta de su trono y dice, mira, no tenía pensado, pero ya que encontré ahí una persona compasiva, voy a hacer algo más de lo que estaba planificado. La gente había ido simplemente a escucharlo predicar, ¿sí? Seguramente en medio de la multitud había alguno que quería alguna sanidad, pero también las hizo. En otro de los evangelios se relata que él hizo esos milagros de sanidad. Lo que la gente no esperaba era un milagro de alimentación. Entonces, cuando hay alguien en el medio con compasión, se aceleran las obras de Dios. Y aún lo que Dios no tenía quizás planificado hacer, para ese momento Dios termina haciéndolo a causa de la compasión de alguien. Y en la Biblia, ahí les puse los textos, ¿sí? Pero en la Biblia aparecen, o en los evangelios por lo menos, varios testimonios de que Jesús hacía todo por compasión, porque Jesús por compasión sanaba. El primer texto que le puse de ahí de Marcos 1 es la historia de un leproso, a quien Jesús sanó por compasión. Jesús por compasión enseñaba. Bueno, este texto es un ejemplo, ¿no? Jesús por compasión hacía milagros,
Cuando van al capítulo 8, encuentran ahí el mismo milagro, pero ya con otra gente. ¿Sí? Jesús por compasión resucitaba a muertos, como por ejemplo en Lucas 7, donde se habla de del hijo de una viuda, ¿no? Jesús fue movido a misericordia porque a la viuda se le murió la única fuente de sustento para su hogar. ¿Sí? Jesús por compasión liberó endemoniados, como el caso del endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. ¿Sí? Así que Jesús hacía todo por compasión, y si nosotros vamos a actuar como Él, necesitamos empezar a movernos por compasión también. Necesitamos un ejército de compasivos, porque eso nos asegura que veremos la condición de la gente sin perder de vista lo sobrenatural de Dios. La compasión hace eso. Nosotros muchas veces vemos la condición de la gente. Mucha gente dice, ¿no? Hay muchos en el mundo, quizás está lleno, de personas que dicen, wow, mirá, qué pobre gente, mirá cómo viven. Pero ahí quedan. Y aún con esa frase se da por entendido de que esa gente nunca va a salir de esa forma de vivir. Entonces, hay demasiada gente en el mundo que solamente ve la condición humana de las personas, pero no logra ver lo sobrenatural de Dios para sacarlos de esa condición. ¿Por qué? Porque es una especie de visión que se le da solamente a aquel que tiene compasión. Sencillamente porque Dios no tira perlas a los chanchos. Es decir, Dios no le va a dar la capacidad de ver algo sobrenatural a alguien que no tiene ganas de resolucionar nada. Pero la compasión es la manifestación de que uno quiere solucionarle el problema a alguien. Entonces, a esas personas Dios le da la capacidad de ver lo sobrenatural que solo Él puede hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que, por ejemplo, vemos milagros como el de Pedro y Juan en la puerta del templo, ¿no? Ahí había un paralítico. Siempre estaba ahí. Hacía años que estaba ahí. Pedro y Juan lo habían visto muchas veces. Inclusive lo habían visto, supongo yo, aún antes de que Pedro y Juan conocieran a Jesús, porque ese siempre estaba ahí. Y probablemente muchas veces Pedro y Juan habrán pasado al lado de este hombre y habrán dicho, pobre tipo, y siguieron de largo. Pero un día pasaron al lado de él con otro ingrediente, el ingrediente de la compasión, y ese día pudieron ver la posibilidad de que Dios lo restaure. Por eso le hablaron con fe y le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que sí tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese día, ese hombre tuvo su problema resuelto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces la compasión es el pegamento ideal entre ver la necesidad de la gente, pero también ver la sobrenaturalidad de Dios para resolver el problema. Si no hay compasión, no hay mucha gente que lo vea. Necesitamos un ejército de compasivos, porque los compasivos son personas que tienen un sentido de insuficiencia para ver el poder de Dios obrando en la sociedad. ¿Qué significa el sentido de insuficiencia? El sentido de insuficiencia es justo lo contrario de ser un agrandado, ¿no? Pero cuando Dios encuentra a una persona que reconoce sus limitaciones, sobre esa persona también pone su poder. Porque sabe que esa persona no se va a quedar con la gloria. Como ya se reconoció un inútil, como ya se reconoció débil, como ya se reconoció pecador, entonces dice Dios, este sí me sirve porque va a ser un portador de mi gloria. ¿Sí? Entonces Dios, a través de ellos actúa. Son personas que no se consideran dueños del éxito. Esas son las personas compasivas, personas que no se consideran dueñas del éxito, sino que ven su propia insuficiencia. ¿Sí? Entonces, para ser parte de este ejército, quiero dejarles para terminar 4 sugerencias
para poner a funcionar la palabra, esta palabra que escuchamos, acerca de ser compasivos, y que funcione todos los días. Y que seamos esas personas que realmente sirven en el mundo, que sirven para algo, ¿no? Y servimos para el propósito de Dios. En primer lugar, vivir todos los días sediento de la visión de Dios. ¿Sí? Todos los días. No solamente levantarse el domingo a la mañana y decir, qué gana que tengo de ir al culto hoy y escuchar un buen mensaje. No, sino que el lunes también te levantás y decís, Señor, qué ganas que tengo de que ahora cuando abra la Biblia me hables de manera especial. Y el martes lo mismo, y el miércoles otra vez, y el miércoles al mediodía, si ya se me pasó lo de la mañana, ya quiero una nueva palabra, y a la tardecita otra vez, y vivís todo el tiempo sediento de una visión de Dios, sediento de una palabra. ¿Sí? Cuando dejamos de ser personas sedientas por una visión de Dios, tenemos que saber que el día que eso suceda es el día justo anterior a nuestro funeral. Quizás no muramos físicamente, pero el día que dejamos de desear una visión de Dios, empieza nuestra muerte. Nuestra vida empieza a perder sentido. Y probablemente no pase mucho tiempo hasta que también la perdamos físicamente. En segundo lugar, vivamos todos los días en adoración. Todo el tiempo en adoración. ¿Sí? Seamos personas, bueno, el domingo empezamos con este mes de acción de gracias, ¿no? Carlos lo recordaba recién. Pero vivir agradecido, vivir en sentido, en modo adoración todo el tiempo, ¿no? Y adorar por todo. Sé que nos cuesta, porque otra vez, así como se nos metió la anticompasión, también se nos metió la queja, ¿no? Entonces somos personas propensas a quejarnos, porque todo el mundo se queja a nuestro alrededor y en un momento nos contagiamos. Pero tenemos que transformarnos en personas que adoran, que adoran todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no alabamos a Dios todo el tiempo, solo estaremos listos para buscar que alguien nos adore a nosotros. Entonces rápidamente nos transformamos en personas egocéntricas. ¿Sí? Y obvio que el egocentrismo es bien opuesto a la compasión. Bien opuesto. Entonces, para ser las personas compasivas que este mundo necesita, no podemos darnos el lujo de que pase un solo día sin que adoremos a Dios profundamente. Ser adoradores de verdad. No adoradores que esperan el domingo para poder volver a cantar, como cantaron ustedes este domingo pasado, que cantaron con una furia impresionante, sino terminó el domingo y decir, mañana lunes me levanto y tengo un devocional igual que el domingo en el culto. ¿Sí? Por supuesto, nos van a faltar todos los eximios músicos que solemos tener acá. Pero eso es lo de menos, ¿no? Porque podemos cantar a grito debajo de la ducha, y saber que nadie nos critica, pero que nuestro Dios se para en el trono y dice, ese me ama. Ese me ama. No podemos darnos el lujo de pasar un día sin adorar. Tercero, vivamos todos los días confesando y declarando la palabra de fe. ¿Sí? Declarando la palabra de fe. Otro mal de nuestro tiempo es declarar demasiado nuestro sentimentalismo, ¿no? Entonces, me levanto a la mañana y digo, qué mal que me siento hoy, no tengo ganas de ir a trabajar. Entonces eso te lleva a pedir un certificado trucho, ¿no? Bueno, la gente de afuera se maneja así, nosotros sabemos que no, pero espero que nunca lo hayan hecho, ¿no? Pero empezamos a manejarnos por sentimentalismo. ¿Por qué? Porque expresamos lo que nuestra alma siente, y nuestra alma es una malcriada de primera, ¿sí? Pero de lo peor, porque fue malcriada por el pecado que antes nos gobernaba, y después nos entregamos a Cristo, nuestro espíritu nació de nuevo, pero el alma no se da por entendida, ¿no? Es terca y le encanta seguir viviendo por sentimentalismo. Entonces nos movemos según nos sentimos, ¿sí? Pero este consejo que les doy es no vivir por sentimentalismo, sino por lo que la palabra dice, declarar la palabra,
¿sí? Y la palabra dice, por ejemplo, en un día complicado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ahí voy a trabajar como corresponde. ¿Sí? La palabra dice que Dios me hizo rico para anunciar sus virtudes. Así que la pobreza a mí no me llega. Y aunque en este momento no tengo nada en el bolsillo, yo salgo igual porque Dios me va a dar todo lo que necesito. ¿Sí? La palabra dice que yo busque primeramente el reino de los cielos y todo lo demás me va a ser añadido. Así que yo salga, no tenga plata, esté enfermo o me falte, no sé, acabo de perder una relación con alguien, yo salgo igual. ¿Por qué? Porque busco primeramente lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sí? Eso es declarar la palabra. Tercero, ¿sí? Declaremos la palabra de fe todo el tiempo. Antes de que algo salga por nuestra boca, observemos, prestemos atención, capturemos esa palabra que está a punto de salir y veamos si esa palabra coincide con lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, mejor me la guardo. O mejor dicho, la desecho. Porque directamente no produce nada. No va a tener fruto nunca. Y cuarto, vivamos la palabra. ¿Sí? Vivamos la palabra. Que seamos personas, cristianos, que no solamente sepan recitar la Biblia de memoria, ¿no? ¿Conocen gente así ustedes? Que se recita capítulos enteros de la Biblia, pero se termina llevando la resma de hoja de la oficina. ¿Conocen gente así? ¿Sí? Gente que se sabe capítulos enteros de la Biblia, pero que se cuelga del cable, ¿no? O que le usa el wifi a su vecino. Complicado, ¿no es cierto? Entonces, vivamos la palabra. Que nadie tenga nunca nada para decir de nosotros. Y nadie va a tener nada para decir de nosotros si vivimos conforme a la palabra de Dios. Lo que aprendemos en este lugar es para ponerlo en práctica. Si ustedes vienen aquí solamente para escuchar algo diferente, pero no lo van a poner en práctica, les aseguro que están perdiendo el tiempo. ¿Sí? No les voy a decir que vayan a casa a ver Tinelli, porque tampoco serviría, pero podrían ir a ver, no sé, un programa del Discovery, una cosa así, y sería más útil que venir aquí solamente a escuchar palabras lindas. Si no lo vamos a poner en práctica. Pero si estamos decididos a ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces nos transformaremos en parte de ese ejército de compasivos que hoy necesita el mundo. ¿Amén? Entonces vamos a tomarnos un tiempo de oración ahora y vamos a orar por todo esto que les compartí y por algunas cosas más. Vamos a orar para que la iglesia en este tiempo sea protagonista en los tiempos que corren, los tiempos que viven, que vienen, ¿sí? Y que nosotros podamos ser de esas personas que salen a la calle con una actitud diferente a la que tiene todo el mundo. Eso no quiere decir que creamos todas las mentiras que nos dicen. Tampoco quiere decir que seamos la alfombra donde todo el mundo zapatee sus zapatos, ¿sí? Pero sí salimos con actitud de compasión, entendidos en los tiempos, sabios, personas con astucia de Dios para descubrir los engaños antes de que alguien nos lo pueda ni siquiera decir, pero con compasión. Se puede ir en contra del engaño sin ser engañado, con una actitud de compasión, porque Dios nos bendice cuando así lo hacemos. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Esta noche, en vez de ponerle los motivos en la pantalla, se lo preparé en un papel. Y quiero que cada uno tenga uno. ¿Por qué? Porque por ahí, si lo tenemos en la pantalla y no tomamos nota, después nos vamos y nos olvidamos de lo que tenemos que orar, ¿sí? Y quisiera que esta noche, además de orar por estos motivos en sus grupos, vengan las chicas que se pusieron de pie ahí, que ya están listas para servir, ven, ¿sí? Me van a ayudar. Que cada uno se lleve uno, así se lo llevan a su casa y siguen orando por estos motivos, ¿sí? Para que el Señor nos utilice con mucho poder en el mundo donde tenemos que desenvolvernos en este tiempo. ¿Oramos ahora por grupos? Sí, uno cada uno. Todos se tienen que llevar un papelito, va a alcanzar, ¿sí? Nos juntamos ahora de a 2, de a 3, ¿sí? Oramos por esos motivos, pero nos llevamos el papel
y seguimos orando en casa, por los mismos motivos, por lo menos hasta el miércoles que viene. ¿Les parece? ¿Sí?